Nacer igual a hacer. Al nacer de nuevo, todo se transforma. Y nacer es igual a no hacer. Que además, por el propio sonido, tiene bastante más coherencia, ¿verdad? Porque si nacer fuera hacer, lo llamaríamos hacer. Si a nacer lo llamamos nacer, es porque es no hacer. Vamos a descubrir, estamos descubriendo en nuestra metamorfosis, en nuestra evolución, que ese mensaje que es cristiano y que está en muchas culturas espirituales, lo que nos anuncia es una metamorfosis donde decimos adiós a una forma de percibir las cosas, donde nacer lo hemos confundido con hacer, y empezamos a darnos cuenta de que nacer es no hacer, es decir, vivir. Por esto precisamente aquellos primeros cristianos se lanzan por el mundo a convertir a la gente, a realizar la conversión de la gente. Claro, la palabra o los términos convertir y conversión, hoy día hay muchas personas que hasta les repele, porque con la cruz y a costa de convertir a la gente se han hecho muchas barbaridades. Pero convertir y conversión en español procede del latín, y el latín lo que hace es una traducción de los textos evangélicos y bíblicos en griego. Y lo que nosotros llamamos convertir procede de un término griego, y ese término griego es metanoia. Metanoia. Aquellos primeros cristianos no se lanzan por el mundo a convertir en el sentido que hoy le damos al término, sino que se lanzan por el mundo anunciando que el reino de los cielos está cerca y que hay que nacer de nuevo. Se lanzan por el mundo a divulgar la necesidad de la metanoia, es decir, de la metamorfosis, porque metanoia es metamorfosis. Precisamente para nacer de nuevo es necesaria la metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? Eso lo tenemos muy sencillo, lo tenemos chupado, porque en la naturaleza tenemos ejemplos vivos. En primer lugar, de lo que significa vivir. Quien en su corazón tenga dudas cuando se hace la diferencia entre hacer y vivir, para comprender, porque lo hemos olvidado aunque lo estamos recordando, lo que significa vivir, es tan sencillo como contemplar la naturaleza. La naturaleza vive. Las flores crecen sin esfuerzo, de forma natural, de forma espontánea. La naturaleza bulle sin esfuerzo. Nosotros somos parte de la naturaleza, aunque ahora hablamos de ella como si estuviera ahí enfrente de nosotros. Nosotros estamos plenamente integrados en la naturaleza, aunque somos un componente de la misma, que con nuestra manía de hacer cosas nos hemos olvidado de lo que significa vivir, que es precisamente lo que hace la naturaleza, de la que por otra parte nosotros somos miembros activos. En nuestra ansia de vivir y de vivir, en nuestra ansia de hacer, confundiendo con vivir y olvidando lo que es vivir, en nuestra pequeña locura de hacer, ese hacer lo hemos convertido incluso en nuestra realización personal. Hemos sentido que para realizarnos personalmente tenemos que hacer cosas, las que sean, me da igual que sean materiales, espirituales, hacer cosas. Y a ese ansia de hacer cosas, también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un texto que le da su nombre, para que no nos andemos por las ramas y llamemos a las cosas por su nombre. Me estoy refiriendo al libro de la sabiduría, donde se nos dice: vanidad, todo es vanidad y nada más que vanidad. Porque efectivamente ese ansia de hacer y de buscar la realización personal haciendo cosas y creer que se está aquí para hacer y para hacer, es puramente vanidad.
la vanidad del ego. Lo que nos aparta de la naturaleza y hace que incluso nos cueste trabajo comprender lo que significa vivir es consecuencia de un hacer y un requete hacer generado por una emoción egoica, por muchas emociones egoicas y en última instancia por vanidad, mucha vanidad. Y no pasa nada, pero es muy importante que en el conocimiento de nosotros mismos percibamos esa vanidad y nos demos cuenta de la mucha vanidad con la que nos movemos en la vida. Y a partir de ese reconocimiento, no flagelarnos, sino aceptarlo, observarlo, y en la medida en que lo vamos observando, a esa vanidad la vamos colocando en su sitio. Nos vamos separando de ella y poco a poco va diluyéndose y empezamos a sentir lo que es vivir, que no tiene nada que ver con hacer. La naturaleza, repito, es un magnífico exponente de lo que es vivir. Y en la naturaleza tenemos también un magnífico ejemplo de lo que significa la metamorfosis. El ejemplo archiconocido de la oruga que se metamorfosea, que se transforma, que se convierte en mariposa. Todos lo conocemos, ¿verdad? La oruga en un momento determinado se mete en una crisálida, en un capullo, y dentro del capullo, en la oscuridad del capullo, allí pasan cosas, y de lo que ocurre allí dentro, el capullo se abre al cabo del tiempo y la oruga sale transformada en mariposa. Os extrañaría mucho si comparto con vosotros y con vosotras en nuestro recuerdo colectivo de que eso es lo que vamos a hacer nosotros, que nos vamos a meter en un capullo, con perdón, y vamos a transformarnos en mariposas, metafóricamente hablando. El ejemplo de la oruga que se metamorfosea en mariposa debemos tenerlo muy presente en el aquí y ahora y en lo que va a ser el desenvolvimiento del aquí y ahora a lo largo de los próximos meses. Muy presente, porque es un calco de lo que podemos vivir. Y digo podemos porque es algo que vamos a vivir o no en función de nuestro libre albedrío, faltaría más. Es decir, aquí a nadie se le va a obligar a nada. A nadie se le va a obligar, a ninguna oruga se le obliga a meterse en el capullo y a transformarse en mariposa. Ni se le marcan los tiempos, ni se le genera estrés. Esto, las personas, los seres humanos, las dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que lo experiencien, lo van a experienciar en libre albedrío. Porque en su proceso quieren hacerlo. Y habrá otras dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que consideren que no es el momento, que todavía quieren vivir otras experiencias en lo que ha sido la forma de vida, en ese hacer, en ese contexto de vanidad, en el que quieren seguir todavía desarrollando experiencias. Y no pasa nada, porque, también utilizando otro símil, lo que vamos a tener delante es la apertura de una puerta. Se va a abrir una puerta. Podemos llamarla una puerta interdimensional, como queramos llamarla, una puerta. Los que estamos aquí estamos todos ya deseando que se abra. Para entrar en cuanto que haya un resquicio, ya asomar la cabeza. Pero esa puerta, una vez que se abra, va a estar abierta mucho tiempo. Mucho tiempo. Fijaros, sabemos cuándo se abre la puerta. Ya. Hablaremos del 21 de diciembre, porque es la fecha que simbólicamente lo representa. Pero se abre ya. Curiosamente, sabemos cuándo se abre, lo sabemos hace mucho tiempo, y han sido muchas las tradiciones espirituales, no solamente la maya, que vienen anunciando este momento. Sabemos cuándo se abre la puerta. Curiosamente, no sabemos cuándo se cierra. De modo y manera que cuando la puerta se abra, las dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que queramos metamorfosearnos y pasar la puerta está abierta. Aquellos seres humanos que quieran seguir viviendo experiencias sin pasar la puerta lo podrán hacer.
Y eso sí, llegará un momento donde Cristo Jesús nos dijo con claridad: no sabréis ni el día ni la hora. De ahí no sabemos ni el día ni la hora en el que la puerta se cerrará. Pero la puerta va a estar abierta mucho tiempo. Lo que quiero compartir esta tarde con vosotros y con vosotras tiene que ver con la apertura de la puerta, tiene que ver con la metamorfosis y tiene que ver también con determinadas orientaciones, determinadas indicaciones que están surgiendo de nuestro recuerdo colectivo para vivir ese momento de tránsito, ese momento de pasar la puerta, ese momento de metamorfosis. ¿Lo realicemos ahora o después? ¿Lo realicemos ahora, a finales del 2012, principios del 2013, o en libre albedrío en el 2015, en el 2018, en el 2024? Porque el proceso tiene unas pautas que son muy similares, con independencia, repito, de que lo hagamos ahora o más tarde. Y yo voy a compartir con vosotros y con vosotras esas orientaciones. Ahora iré a ello. Pero permitidme que antes, todavía, hable un poquito de lo de nacer de nuevo. De lo de nacer de nuevo. Cuando en nuestro recuerdo colectivo vamos sintiendo la necesidad de una vida nueva, yo sé que muchísimos de los presentes, muchísimas de las personas que nos sigan a través de internet lo sienten actualmente, una apremiante necesidad de una nueva vida, que no sabemos cómo denominarla, que no sabemos ni siquiera cómo describirla, que no sabemos ni siquiera cómo materializarla o plasmarla, pero algo por dentro que nos está diciendo, que nos está reclamando, que nos está llamando y que nos está llevando a una nueva vida. Cuando eso nos está ocurriendo en estos momentos, es porque estamos oliendo, presintiendo ese nacer de nuevo al que he hecho mención. Y el nacer de nuevo es vivir. Y vivir significa una vida muy distinta a la que hemos llevado hasta ahora, que se ha basado en el hacer, en el esfuerzo, en el trabajo. Nos decía San Juan de la Cruz algo parecido a que quien no escapa del esfuerzo, para nada se esfuerza. Quien no escapa del esfuerzo, para nada se esfuerza. Que es un calco de un mensaje que varios siglos antes había dado otro místico, en este caso un místico musulmán, sufí, conocido, quizás no tanto como San Juan de la Cruz, pero conocido por todos nosotros, Rumi. Y Rumi dijo: quien no escapa de la voluntad, carece de voluntad. Quien no escapa de la voluntad, carece de voluntad. En un juego de palabras, que lo que nos llama la atención es a una reflexión interior de que cuando hablamos de hacer cosas, realmente ¿quién quiere hacer cosas? ¿Quién desea hacer cosas? ¿Quién tiene voluntad de hacer cosas? ¿Nosotros? ¿Lo que verdaderamente somos? ¿O esa especie de capa superficial que hemos desarrollado como personalidad, como ego, y que ese sí tiene una gran necesidad de hacer cosas? Sobre todo cosas que conlleven recompensas, contrapartidas, reconocimiento, porque nuestras emociones egoicas, nuestro ego se nutre de eso. Pero nuestro ser interior no necesita nada de eso, porque lo tiene todo, porque goza de todo. Y no necesita hacer nada porque sabe que todo está hecho. Decía Jesús de Nazaret: no hago nada por voluntad propia. No hago nada por voluntad propia. Claro, y eso que parece un acto de masoquismo antes de nacer de nuevo, cuando se empieza a intuir lo que significa nacer